¿Por qué le decía yo eso ahorita antes de orar? Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay muchas cosas que estamos viviendo. Dolor, tristeza, enfermedad, angustia, penas, ¿verdad? Hay muchas cosas malas alrededor de la humanidad. Y Dios a usted y a mí nos llamó con un propósito: establecer su reino aquí en la tierra, establecer su reino en cada hogar, en cada familia. Que seamos portadores de bendición, que seamos portadores de la unción, que seamos portadores de milagros. Dios nos llamó a todos, como cristianos, a ser parte de su reino, con poder y gloria. Pero nosotros hemos sido negligentes. Hemos dejado de hacer lo que Dios quiere. Nos hemos conformado a una vida monótona, a una vida sin fruto, una vida donde sabemos que va a haber algo de parte de Dios, donde trabajamos y tenemos dinero, donde tenemos una familia y convivimos, aunque a veces nos peleamos, pero vivimos de esa manera. Pero nos hemos olvidado del propósito del llamado de Dios a nuestra vida. Nos hemos olvidado ya realmente de lo que somos. Antes éramos del mundo, ahora somos hijos de Dios, son hijas de Dios. Amén. Jesús dijo claramente que como hijo de Dios, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a establecer el reino de Dios. Y Él dijo claramente: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Son cosas que Jesús nos vino a enseñar, que deberíamos de estar practicando cada día de nuestra vida, usted y yo. Estar trabajando en lo natural, sí, pero también trabajar en la obra de Dios. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo tenemos una persona a nuestro lado, una, dos, tres, no sé cuántas tengo usted a su lado, a cada momento. Y esta es una oportunidad de que usted siembre la buena semilla, de que usted establezca el reino de Dios en cada uno de ellos. Pero como cristianos estamos callados. No hablamos la palabra, no comunicamos el evangelio a la gente. La gente no ve en nosotros la alegría, el gozo. La gente no ve en nosotros las bendiciones, la provisión. La gente ve reflejado en nuestro rostro dolor, tristeza, angustia, apatía. La gente ya no ve esa chispa del amor de Dios en el cristiano hoy día, porque el cristiano se está haciendo al mundo. El cristiano se está enfriando, hermanos. Claramente el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en tu vida. Tenemos que empezar a darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos un don. El primer don que recibimos fue el don de la salvación por medio de Jesucristo, y tenemos que estar cuidando ese don de la salvación en nuestra vida. No nada más ese don recibimos, hemos recibido muchos dones también de parte de Dios, hemos recibido dones de parte de Jesús, pero también el Espíritu Santo anhela darnos dones con el propósito de servir en el reino de Dios, con el propósito de hacer algo grande para el reino de Dios, que la gente vea cosas diferentes ya en el pueblo de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios 12, 7. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros, escuchen bien, deberíamos de estar recibiendo el don del Espíritu Santo para provecho de nuestra vida, pero también para el provecho de la gente que nos rodea, de la familia, de la iglesia, de los compañeros de trabajo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Sin embargo, no tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué no tenemos al Espíritu de Dios como iglesia? Decimos tenerlo, pero dice claramente Jesús: por el fruto serás conocido. Hoy vemos una iglesia que no tiene el fruto del Espíritu. Todo el tiempo hay celos, iras, contiendas, hay divisiones, hay disensión. Todo el tiempo estamos contestándonos mal. Todo el tiempo tenemos una raíz de amargura en nuestra vida, hermanos. Todo el tiempo reflejamos cosas del mundo en nosotros, cuando deberíamos de estar reflejando el gozo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. En la traducción del lenguaje actual dice: pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno.
Hoy día, hermanos, uno de los grandes errores que se están cometiendo en las iglesias es que los pastores quieren tomar el lugar del Espíritu Santo. Los pastores quieren dar los dones como ellos quieren. Están quitando dones del Espíritu y están queriendo dar solamente los dones que ellos quieren. Cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo es el único que decide a quién le va a dar dones y esas capacidades. El Espíritu Santo es el que decide cuántos dones te va a dar, porque Él va a mirar tu capacidad, va a mirar tu entrega, va a mirar tu dedicación, va a mirar tu consagración. El Espíritu Santo está mirando cómo vivimos y Él anhela celosamente, como dice la Escritura, estar con nosotros. Él anhela estar contigo, con tu familia. Por eso el Espíritu Santo te visita y te habla a tu corazón. Te dice que estás mal, te dice que necesitas tener comunión, te dice que necesitas estar en oración. Pero la iglesia no le hace caso al Espíritu Santo. Jesús dijo claramente: yo me voy, pero os enviaré al Consolador para que esté con ustedes. El Espíritu Santo es el que debe de estar en tu vida hoy día. Debería de estarte hablando. Tú deberías de estar comunicándote con Él, tener su presencia en tu vida, moverte porque Él te dice. ¿Cuántas veces te ha hablado el Espíritu Santo? Te ha dicho que estás mal, te ha dicho que tienes que estar con Él y no le haces caso, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no hay fuego de Dios en tu vida, porque la iglesia está apagada, hermanos. Una persona que tiene el fuego de Dios en su vida no va a contestar mal. Una persona que está en el fuego de Dios siempre va a tener alegría, va a tener gozo, va a tener paz en su vida. Siempre va a reflejar cosas buenas, la bondad, la misericordia, la compasión, porque ese es el fuego de Dios que te va a mover, te va a motivar para que tú transmitas sus bondades. Pero la verdad está fría la iglesia hoy día, hermanos. Tan solo como hermanos, tan solo como marido y mujer, ¿cómo se contestan? ¿Cómo se hablan en el hogar? ¿Dónde está el fruto del Espíritu en el congregante hoy día? El Espíritu Santo quiere darte manifestaciones, quiere darte dones, porque Él sabe que hay mucha necesidad alrededor de tu vida. Él sabe que hay enfermos, Él sabe que hay afligidos, Él sabe que hay personas que están dolidas en su corazón, que están pasando momentos difíciles. Pero tú no tienes una palabra que les llegue, tú no tienes una palabra que les motive, porque no tienes al Espíritu Santo. Con óleo de alegría me has ungido, dice el salmista David. Lo decimos nosotros a través de los cantos, hermano. Pero la iglesia canta, pero no tiene esa unción de alegría, ese óleo de alegría, hermanos. Amén. Ahora regálele una sonrisa que está a su lado. Qué padre es regalar una sonrisa, ¿verdad? Que esa sonrisa todo el tiempo la estuviéramos regalando. Que todo el tiempo tuviéramos gozo para darle a alguien. Que todo el tiempo estuviéramos animando a alguien. Qué padre, ¿verdad? Pero necesitamos al Espíritu Santo nosotros, hermanos. Necesitamos su presencia. Hoy día, hermano, la iglesia carece de los dones espirituales. La iglesia ya no ora en lenguas, la iglesia ya no profetiza, la iglesia ya no tiene palabra de ciencia, ya no tiene palabra de sabiduría. La iglesia lo que se está moviendo más es ¿en qué? En las redes sociales. ¿No es así? ¿Cuál es el don de la iglesia hoy día? Tener Facebook, tener Instagram, tener TikTok. Esos son los dones de la iglesia hoy día, ¿o no? ¿Qué dones compartes con la iglesia? Ahí te va, te mando un meme. Ahí te va, te mando algo de TikTok. Ahí te va, te mando algo de Facebook. Es lo que nos dedicamos hoy día como iglesia. Esos son los dones que tiene la iglesia. Hemos hecho a un lado los dones del Espíritu por los dones del mundo. Recuerde que el diablo se disfraza como ángel de luz y ha disfrazado a los dones del Espíritu, los ha cubierto para que usted no los vea y les están dando los dones que quiere el mundo. Y son los dones que mueve hoy día la iglesia. ¿No es así? Perdóneme que tenga que estarle hablando esto,
Pero es la realidad que se está moviendo hoy día en la congregación, en la iglesia. No, si el pastor tiene razón. Salimos de la iglesia y luego no tenemos ya las redes en las manos otra vez. Llegamos a la casa y todo el tiempo con las redes. Ahora que pasó lo de mi hijo, que tuve que estar yendo con él toda la semana al hospital. Hermanos, en el hospital la gente está con el teléfono. Los viejitos viendo memes, viendo TikTok. Gente mayor. Yo digo, Señor, ¿por qué no buscan algo de provecho? ¿Por qué buscan, perdón, por decir tonterías que nada más les están llenando la cabeza de cosas que no les sirven? Pero es para distraerse. El cristiano no fue llamado a distraerse, hermano. El cristiano fue llamado a trabajar en la obra de Dios. El cristiano fue llamado a prepararse, a capacitarse, a adiestrarse en el reino de Dios para establecer el reino de Dios en la vida de la gente. Eso es lo que Dios nos llamó a nosotros. Por eso no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso no tenemos unción, no tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado los dones del Espíritu por los dones que el mundo está dando, que está otorgando. Hoy día nuestros jóvenes, ¿qué dones tienen? Me da tristeza que no tengan ni un solo don. Amén. Es la realidad, hermanos. Y no nada más nosotros, muchas iglesias están viviendo igual. Muchas iglesias están viviendo de esa manera. Sin embargo, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta angustia hay allá afuera, en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, y no estamos haciendo nada por ellos. Jesús iba a una casa y había milagros, iba a otra y había milagros, entraba en otra y había milagros, iba al templo y había milagros, iba al campo, al monte y hacía milagros. Y nosotros no hacemos nada, hermanos. Salimos a la calle y regresamos a la casa como si nada. Vemos el dolor, la tristeza, la enfermedad, la angustia de la gente y no hacemos nada. Es que le compartí el evangelio. Dime, ¿de qué le sirvió que le compartieras el evangelio si no le sanaste, no le diste lo que el Espíritu tiene para ellos? Jesús dijo claramente: da de gracia lo que de gracia recibes. ¿Sí me entienden? Eso es lo que está viviendo hoy día la iglesia. No hay unción, no hay poder, no hay dones. Los que tienen dones los tienen dormidos porque no están trabajando. Amén. Fíjense nada más, como que ya no hay un interés por los milagros, por la unción. Los que hablan en lenguas, una sola lengua hablan, y eso todavía balbucean, no la tienen completa. Cuando la Escritura dice que son género de lenguas, deberías de estar hablando diferentes lenguas. Profecía, el don de profecía. ¿Para qué es el don de profecía? Para consolar, para edificar y para exhortar. Tres cosas importantes. No hay exhortación, no hay consolación y no hay edificación en la iglesia, porque los que tienen el don de profecía no están profetizando. ¿Y por qué no profetizan? ¿Dios acaso no está hablando? Dios quiere hablar, y se lo digo, Dios me habla. Yo he podido dar palabra y se está cumpliendo. ¿Y los demás qué están haciendo? Es que no se lo merecen. Es que yo lo digo cuando yo quiero. Discúlpame, la palabra es muy clara. Dice Dios, ve y di. No dice Dios, ve cuando tú quieras, cuando tú sientas que debes de hablar. No, hermano, Dios dice claramente, ve y di. El Espíritu Santo viene, inspira y tienes que soltar la palabra. Y no lo estamos haciendo. Dones de sanidades. Es que tiene el don de sanidades, sí. ¿Y qué más? ¿Qué estamos haciendo para desarrollar ese don? Medio sanamos, medio vemos algo por ahí. A veces declaramos y no hay sanidad. Y tenemos el don. ¿Qué está pasando con esos dones entonces? ¿Sí me entienden? Cuando Jesús entró al templo y el templo estaba lleno de gente, de multitudes ahí, se encontró que también había cambistas, gente que estaba vendiendo dentro del templo. Venimos a adorar,
pero también traemos cosas que le estorban a Dios en esta vida. Dice la Escritura que Jesús tomó un látigo y empezó a tirar las mesas, a sacar los animales de ahí. Y declaró la palabra de Isaías: porque el celo por tu casa me consume. ¿Dónde está el celo de Dios en la vida de nosotros como iglesia hoy día? Tenemos celo, pero celo carnal, no espiritual. Porque nos enojamos, causamos división, disensión, humillamos, despreciamos. Pero no es el celo de Dios, hermano. Porque el celo de Dios exhorta, consuela y edifica a través de la palabra profética. Jesús usó la palabra profética para limpiar el templo. Nosotros no limpiamos el templo, sino que lo tenemos mal. ¿Se me entiende? Y esa es la realidad de hoy día de la iglesia. Estoy orando, sí, pero Dios no quiere nada más oración. Dios quiere que usted actúe. Dios quiere que usted ya se mueva. Jesús oraba, pero al día siguiente se levantaba y sanaba, liberaba, resucitaba muertos, limpiaba leprosos. Es que todo el tiempo me la paso orando. Sí, pero ¿dónde está tu fruto de la oración? ¿Dónde está el resultado de tu comunión con Dios? ¿Por qué no cambia tu familia? Porque Dios lo que dice, vas a orar, sí es cierto. ¿Han leído lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6? Y entrarás a tu aposento y cerrada la puerta orarás a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Quiere decir que cuando tú estás orando en comunión con el Padre, sales. Pero tienes que salir con el poder del Espíritu, para que el Padre te respalde. ¿Sí me entiendes? Y cuando declares la palabra, vas a sanar, vas a liberar, vas a resucitar, vas a limpiar, va a suceder cosas en tu familia, hermano. Pero como no tienes al Espíritu, ¿piensas que la oración todo lo va a hacer? ¿Sí? No, hermano. Dice, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, quiere decir, para tocar el corazón de Dios, para que Dios te dé poder, te dé unción por medio del Espíritu y salgas a hacer lo que a ti te toca. Amén. Jesús oraba y salía, se encontraba un enchamucado, ¡pum!, lo liberaba. ¿Cuántos de nosotros venimos hoy, hermanos, y no nos damos cuenta que tenemos una atadura espiritual, que tenemos algo de parte del enemigo en nuestro cuerpo y no lo discernimos? Por eso no te mueves, por eso no tienes libertad, por eso no tienes gozo, porque te hace falta el don de discernimiento, porque nos hace falta entrar en esa dimensión de poder. ¿Y saben por qué no entramos en esa dimensión de poder? Porque no hay interés. No hay interés por las cosas espirituales, por movernos en la unción, en el poder. Qué padre ver a un enfermo sanar, a un paralítico levantarse. ¡Wow! ¡Qué padre, qué emocionante verlo en el internet! Pero qué padre fuera que tú hicieras ese milagro, ¿verdad? Pero no hay interés, hermano. No hay interés. Cuando Jesús llegó a Galilea, de ahí a Galilea pasó a donde él vivía. Dice la Escritura que cuando él llegó a donde él había vivido, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque por la incredulidad de la gente que vive. Esa incredulidad, hermano, nos detiene muchas veces para que milagros se den. Por eso te hablé para que oraras, que hubiera un milagro. Sí, pero la incredulidad de los que están ahí, otra incredulidad no me ayuda. Amén. La iglesia tiene que empezar a tener interés por las cosas de Dios, por el poder del Espíritu verdaderamente, por vivir un avivamiento en su vida. Volver a las sendas antiguas es lo que necesita la iglesia hoy día, hermanos. Es lo que necesitan tus hijos. Que tú los encamines verdaderamente al poder del Espíritu, a esa comunión de poder, hermano. Pero perdemos el tiempo en otras cosas. Niño, vete a jugar por allá. Y el niño toda su vida se la pasa jugando, pero no teniendo comunión
Ejemplo, mamás, papás, les dejo de tarea, lean Lucas capítulo 1, 2 y 3 en su casa. Juan el Bautista creció y fue apartado del desierto y fue fortalecido por el poder del Espíritu. Jesús crecía en palabra, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Por qué? Porque estaba metido en el templo. ¿Tus hijos dónde están metidos cuando no están en la iglesia? ¿Tus hijas dónde están? En las redes sociales. Dime cómo está creciendo tu casa, hermano. Amén. ¿Cómo está creciendo? Lucas capítulo 1, capítulo 2. ¿Cómo está creciendo tu casa? Amén. En serio, hermano, el Espíritu Santo está buscando reposar contigo. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida. Pero no nada más quiere eso, quiere usarte poderosamente. Él ya te dio una capacidad, ya te dio una habilidad, ya te dio un don. Ahora quiere usarte con ese don para hacer milagros. Pero el problema es que no sabemos cómo usar ese don. El don de lenguas, ¿para qué sirve? El don de ciencia, el don de sabiduría, ¿para qué sirve? No lo sabemos. Porque no preguntamos, porque no estudiamos. ¿Sí me entiendes? Pastor, enséñame. Y el pastor te va a enseñar. ¿Para qué me sirve este don? Y el pastor te va a decir para qué te sirve. Y vas a crear más interés en tu vida, porque vas a saber cómo moverte en ese don. Pero si tú no preguntas, el pastor difícilmente te va a enseñar lo que es un don, porque el pastor tiene que enseñar otras cosas. Amén. Cuando Jesús terminaba de predicar, dice la Escritura que los apóstoles, los discípulos, se acercaban a Jesús y le decían: Maestro, enséñanos a orar. Maestro, dinos qué va a pasar en estos tiempos. Maestro, muéstranos. Los apóstoles siempre le preguntaban a Jesús. Hoy la iglesia ya no pregunta. Hoy la iglesia ya no tiene esa comunión, hermano. Yo me acuerdo cuando iniciábamos, mi esposa y yo, íbamos a Guanajuato con el pastor ¿cómo se llama? Rafa. ¿Sabe qué hacíamos cuando llegábamos con él? Entrábamos a su casa, lo saludábamos, comíamos y empezábamos a estudiar, nos empezaba a enseñar. Empezábamos a hacerle preguntas y el pastor nos empezaba a enseñar. Y no era día de culto. Hoy día, ¿qué hacemos con la iglesia, hermanos? Yo sé que tienen muchas actividades. Yo sé que tienen cosas por hacer. Pero una de ellas, su prioridad debería de ser conocer la palabra. Terminábamos nosotros del culto allá en Texcoco, cuando estábamos. Hacíamos velada de oración. Terminábamos de la velada de oración. ¿Y saben qué pasaba? Empezábamos a hacerle preguntas a mi hermano, que era el pastor de allá. Y abría la Biblia y empezábamos a estudiar, nos amanecíamos estudiando. Hoy día la iglesia, que acaba algo, bye bye, me voy a la casa. ¿Sí me entiende? Por eso la iglesia no está creciendo, hermanos. Y la culpa es de los pastores, la culpa es de nosotros. Porque mientras menos nos preguntan, mejor para nosotros. Y mejor para otros pastores mucho. ¿Verdad? Porque menos se meten en broncas, menos se enseñan y menos se descubre que no tienen poder, que no tienen ilusión, que no tienen el Espíritu. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 5. Escuchen lo que dice la Escritura. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense nada más como declara el apóstol Santiago esto. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? La iglesia está tomando en vano las palabras proféticas de la Biblia. Dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente. ¿Creen que es en vano que el Espíritu Santo nos está anhelando?
No, porque Él quiere bendecirte, Él quiere usarte, quiere hacer cosas grandes. Quiere llevarte a una dimensión de poder, que estés sanando, liberando, resucitando muertos, restaurando hogares, familias. Pero es con Él, sin Él no lo vas a poder hacer. Jesús dice claramente: separados de mí nada vas a poder hacer. Separados del Espíritu es en vano lo que estés haciendo, porque no va a haber resultado. Difícilmente vas a ver resultado, hermano. El Espíritu Santo te está anhelando, por eso te habla, te toca, te mueve. Hay momentos donde tú te compunges en tu corazón y te das cuenta que Él te está hablando. Pero desgraciadamente después de ese momento lo hacemos a un lado y volvemos a lo normal, a lo natural. Amén. Vamos, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 41. Vamos a ver cuál es el problema del creyente. ¿Quién está dominando en el creyente hoy día? Amén. Mateo 26, versículo 41. ¿Quién está dominando tu vida? Yo quiero que usted empiece a concientizarse en este momento. Quiero que empiece a darse cuenta de la verdad que está sucediendo en usted. ¿Quién lo está dominando? Amén. Dice Mateo 26, 41. Velad y ¿qué debe de estar haciendo? Dice vigila. Pero ora. Vigila tu vida espiritual. Vigila. Ten cuidado, date cuenta quién está gobernándote. Vigila y ora. ¿Por qué? Dice, para que no entréis en tentación. ¿Por qué estás siendo tentado? ¿Por qué hay tentaciones en tu vida, hermano, hermana? En tu casa. Porque no están vigilando su vida espiritual. Porque no están orando. Dice, el espíritu a la verdad está presto. Tu espíritu está presto, el Espíritu de Dios está presto. Quieren meterte en esa comunión, dice, pero la carne es. Yo te pregunto, ¿quién te está dominando? ¿El espíritu o tu carne? La carne está dominando, ¿verdad? Porque le hacemos más caso a la carne. Cuando hay una necesidad muy grande en tu casa, es donde te das el tope y dices, yo quisiera tener el don para sanar a mi familia. Yo quisiera tener ese don para hacer un milagro en mi casa. Ahorita lo necesitamos tanto. Pero ¿de qué te sirve lamentarte si estás desperdiciando tu tiempo? Porque le haces caso más a tu carne. Porque está dominando más tu carne, hermano, hermana. Porque desaprovechas el tiempo de comunión para tener la unción de Dios, el poder de Dios en tu vida. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Tu carne te está dominando. El espíritu de la verdad está presto, pero la carne es débil. Y esa debilidad, hermanos, nos hace lamentar una y otra vez en medio de las necesidades. ¿Sí me entiende? Maestro, le decían a Jesús, ven, mi hermano está enfermo. Jesús no fue. No porque no tuviera poder, no porque no tuviera unción, sino porque tenía que enseñarles algo más grande a esa familia. Tenía que mostrarles un milagro más grande de los que él sabía hacer. Pregunto hoy día a la iglesia, ¿estamos preparados para dejar que una persona muera y después irla a resucitar? No estamos preparados. Porque no pagamos el precio, porque no tenemos comunión, porque no nos interesa y porque no queremos el don. Así de fácil. Pero cuando ya muere, ay Señor, úsame, yo quisiera ver el milagro. Así es, ¿cómo te voy a usar? Date cuenta cómo está tu templo. Estás en ruinas, tienes inmundicia, y así quieres que te use para resucitar un muerto. Va a decir el Señor, la gente te conoce, la gente te ve, te mira, oye lo que haces, lo que hablas, y así quieres que te use.
Miren, no necesitamos estar pecando. No necesitamos estar haciendo cosas muy malas. Con el simple hecho de estar renegando, de estarte quejando todo el tiempo, la gente te escucha. Y así la gente se después, ¿y así quieres que yo crea? ¿Y así quieres que yo vea un milagro en ti? El cristiano no debe de quejarse. El cristiano debe de gozarse. Amén. Yo le hablaba la otra vez en una predicación. El apóstol Pablo y Silas, después de ser azotados, salieron y con gran gozo, glorificando a Dios por tenerlos por dignos de merecer eso. Y sin embargo, hoy día la iglesia todo el tiempo se está quejando, se está lamentando. ¿Pero por qué? Porque no tenemos al Espíritu con nosotros, porque no tenemos poder, no hay unción. Amén. Entonces, dése cuenta, mi amado hermano, hermana, que la carne está predominando sobre el Espíritu. Le hacemos más caso a la carne que al Espíritu. El Espíritu te dice, métete a orar. La carne te dice, no, quédate aquí, sigue perdiendo el tiempo conmigo. Amén. Vamos, Gálatas 5:17, usted ya sabe este pasaje. ¿Cómo domina la carne sobre usted? Ahí la va. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es la lucha que usted está teniendo. Esa lucha lo domina a usted, ya sea el Espíritu o la carne, según usted se incline. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Wow. Y estos se oponen entre sí. Quiere decir que hay una oposición entre ellos. El problema es que usted decide a quién hacerle caso. Le voy a decir una cosa, usted es el referee en ese momento. Usted ve la lucha de la carne y del Espíritu. Y usted sabe a quién le va a levantar la mano. ¿Se la levanta el Espíritu o se la levanta la carne? Amén. Una vez más dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu se opone a que hagas los deseos de la carne, pero la carne se opone a que hagas los deseos del Espíritu. ¿Amén? Ahora, ¿quién domina la vida del cristiano hoy día? La carne. No hay milagros de multiplicación, no hay milagros de bendición, no hay milagros de prosperidad. Amén. Ahora la pregunta es, ¿para qué le sirven los dones del Espíritu? Pregúntese, ¿para qué le sirven los dones del Espíritu? ¿Para qué sirven? ¿Nada más para que sepan que hablo en lenguas? ¿Nada más para que vean que profetizo? ¿Nada más para que vean que hago milagros? ¿Realmente para qué sirven los dones? Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Le voy a dar algunos ejemplos de cómo usar el don y para qué sirven los dones. Amén. 1 Corintios 14, 12. ¿Ok? Dice la Escritura, 1 Corintios 14, 12. ¿Ya lo tenemos? Amén. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué me sirven los dones? Para la edificación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Para edificación de la iglesia. Para eso son los dones, hermanos. Quiere decir que debo de aprender a edificar en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. La liberación no solamente es de demonios, la liberación también es emocional, es moral. Pero no sabemos.
Pensamos que la liberación solamente es de demonios. No, hermano. ¿Cuántos de nosotros traemos cargas? Cuando Jesús dice claramente: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los afligidos, a los quebrantados, a los ciegos, a los pobres. Hermano, cuántos de nosotros venimos con esa aflicción acá? Venimos mal moralmente, sentimentalmente. ¿Cuántos están lastimados? Necesitan ser liberados de esas cargas. Pero como no vemos un chamuco en su vida, no lo liberamos, ¿verdad? Vamos ahora para que Dios le dé paz y reposo a la mente. Pero no sabes, vas a ciegas. Los dones son para edificar a la iglesia. ¿Amén? Le voy a dar unos ejemplos. Ahí le va. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios 12, 4. ¿Amén? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Ahora yo le pregunto, iglesia, ¿cuántos dones del Espíritu hay que marca la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos dones del Espíritu hay? 9 dones. Hay diversidad de dones. Hay 9 dones que el Espíritu Santo quiere darnos. Usted puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, ya puede tener los 9 dones del Espíritu de usted. Pero depende mucho de usted. Que los pastores dicen que nada más uno es mentira. La Escritura dice que el Espíritu da como quiere y a quien quiere. Y hay diversidad de dones según tu capacidad para recibir. ¿Amén? Entonces, si te dicen que solamente un don, dile: no es cierto, es mentira. Dile: apártate de mí, Satanás. Porque la Biblia dice que el Espíritu da como quiere y a quien quiere. ¿Amén? Ahora, fíjense nada más. ¿Por qué es importante esto, entender la diversidad de dones? Le voy a dar un ejemplo. En Hechos capítulo 8, versículo 6 y versículo 7. Vamos a ver esa diversidad de dones. ¿Cómo se mueve? Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Amén. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Diga conmigo: evangelizando. Amén. Oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe estaba cumpliendo claramente con lo que declara Marcos capítulo 16, versículo 20. Y ellos, saliendo predicando por todos lados, el Señor los iba con ellos. Y el Señor respaldaba la palabra que ellos hablaban con señales. Tú, cuando hables la palabra, hermano, tienes que hacer señales. Vas a evangelizar, lleva señales. Porque la persona a la cual tú vas a evangelizar, a lo mejor en ese momento necesita una oración, pero también necesita un milagro. Pero si tú no tienes discernimiento, no vas a saber lo que la gente tiene y solamente le das la palabra y bye bye. Amén. ¿Qué hizo Felipe? Dice la gente, dice la Escritura, el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿La gente qué hacía? Oía y veía las señales. Amén. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Yo le pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo nada más le dio un don a Felipe? No, tenía varios dones, por eso hizo eso. Entonces es mentira que te digan que solamente un don puedes tener. Tú puedes tener todos los dones que el Espíritu quiera darte, pero depende mucho de ti y de tu capacidad. Amén. Ok, entonces fíjense nada más, para poder entender lo que viene ahora, yo quería que usted entendiera primero esto.
Los dones del Espíritu están prestos para usted. Hay diversidad, hay muchos, y el Espíritu Santo quiere otorgárselos a usted, pero usted tiene que entender que debe de tener interés para ellos. Amén. Tiene que sentir el dolor ajeno. ¿Ok? Quiere decir que usted debe de doler por la gente. Cuando usted se pone los zapatos de una persona que está enferma, entonces va a comprender para qué es importante los dones del Espíritu. Pero si se pone los zapatos de la gente, pero no quiere entender que usted tiene que tener ese don, entonces no se ponga en los zapatos de la gente, porque no le va a servir de nada estarse lamentando por la gente que está mal. ¿Ok? ¿Sabe por qué? A ver, quiero que le diga que está a un lado. Tú no eres la Virgen de los Dolores. ¿Sí me entiende? Dios a usted lo llamó a actuar, no a estarse lamentando. Si usted se pone en los zapatos de la gente, Jesús lo hacía. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de la gente porque tenían 3 días que no comían. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó los panes para que esa gente comiera. No solamente se lamentó, sí tienes razón, Felipe, mándalos a su casa para que coman, pobrecitos, ya. No, hermano, Jesús actuó. La iglesia tiene que actuar. ¿Ok? Diga que está solo, ¿ya entendiste? ¿Por qué son importantes los dones? Así es de que ponte las pilas. Y no te quiero ver descargado. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Ahí le va. 1 Corintios 12:1. Escuchen. Vamos a reiterar una vez más en esto. Dice, no quiero, hermanos, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo no quiero que ustedes ignoren de cómo se trabaja, cuál es la función de cada uno de los dones. Yo no quiero eso. Yo por eso te voy a dar algunos ejemplos, no todos, pero sí algunos por el tiempo que tenemos solamente. Vamos a hablar de los dones de sanidades. Mateo capítulo 8, versículo 14. Yo lo he predicado y en los grupos de estudio también lo he llevado y lo he dicho. Los dones no son para la iglesia solamente, moverlos en la iglesia, en la congregación. Los dones son para la vida diaria. Amén. Los dones son para usarlos en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Los dones no son solamente son para la iglesia. Mateo capítulo 8, versículo 14, escuchen lo que dice. Vino Jesús a casa de Pedro. ¿A dónde entró Jesús? A la casa de Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Fiebre. Estaba enferma, ¿verdad? Estaba enferma la suegra de Pedro. Y Jesús entró a la casa. Y cuando entró a la casa, la suegra estaba enferma, ¿verdad? Cuando hay un enfermo en tu casa, ¿qué haces? ¿A dónde corres? ¿Verdad? ¿Por qué gastas lo que no tienes? Y lo que tienes, ¿por qué lo gastas? Si es para que lo disfrutes con tu familia. Cuando el Espíritu Santo te da un don y no te cobra por él, para que tú lo tengas y lo uses a favor de tu casa. Pero como no tenemos el don, tenemos que regalar nuestro dinero en otro lado. Lo que era para mi hijo, para mi hija, para mi pareja, mejor se lo regalo a un extraño, porque no tengo lo que debería de tener para suplir una enfermedad en mi casa. ¿No es así? ¿Amén? Amén. ¿Se me entiende? Los dones de sanidades son para moverlos en el hogar. Pregunto, ¿dónde está el don de sanidades en la iglesia? ¿Dónde están los dones de sanidades en tu casa? Híjole, ¿se me entiende?
o me va a decir que no tiene enfermos cerca de usted. Mire, tanto nos acostumbramos a ver al enfermo que es como si lo viéramos sano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Bien? Bueno, luego nos vemos, bye. ¿Cómo sigues? Pues un poquito mal. Bueno, ya ni modo, échale ganas, luego nos vemos. Lo vemos normal. Lo vemos normal. Cuando deberíamos estar supliendo esa necesidad. Dios le dijo a Moisés, a ver Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Señor, una vara. Tírala. Obediente, Moisés la tiró. Cuando la tiró, ¿qué le pasó? Se convirtió en víbora. Ok, yo les pregunto, ¿qué tienen ustedes en su mano? ¿Qué voy a decir que tienen? Cosas que les están estorbando. Que cuando ustedes se quieran deshacer de ellas, se les van a convertir en culebras y ustedes van a huir de ellas. Y van a preferir seguir teniéndola en la mano que soltarla. Porque esas cosas que a usted no le sirven son su necesidad cada día. Después Dios le dijo a Moisés, Moisés, mete tu mano en tu seno. Y Moisés la metió y Dios le dijo, ahora sácala. Y la sacó y la vio leprosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería mostrarle a Moisés la condición de la humanidad y la condición de Moisés. ¿Te das cuenta cuánta necesidad hay en tu casa, en tu familia, con los tuyos? Y no estás haciendo nada por ellos. Dios le dijo a Moisés, Moisés, mete tu mano otra vez. La metió y la sacó y estaba restaurada. Si usted no se mete en la intimidad con Dios, si usted no se mete en la intimidad con el Espíritu, no busca el poder del Espíritu, no tiene interés, todo el tiempo va a ver su mano, va a ver su casa, su familia, los suyos, con esa enfermedad, con esa dolencia, y usted nunca va a poder hacer nada por ellos hasta que no se meta en la intimidad con Dios, con el Espíritu. Entonces va a poder hacer lo que dice la Escritura. ¿Ok? ¿Amén? No lo estoy engañando, es por su bien. ¿Amén? Mire, vamos a ver algo de la liberación. En la liberación, ¿qué se usa en la liberación? El poder, la autoridad, ¿verdad? Pero también se usa el don de lenguas y el discernimiento de espíritus. Dos dones importantes. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen el don de lenguas? A ver, levántame la mano. ¿Cuántos tienen el don de lenguas? Levántame la mano. Una. ¿Nada más uno? ¿Dos? ¿Nada más dos? ¿Y para qué usamos el don de lenguas? Primero dice la Biblia que el don de lenguas es para que usted interactúe con Dios. Usted habla directamente con Dios. Es un privilegio que no todos tienen. Los que tienen el don de lenguas saben que pueden hablar directamente con Dios. Y los demás se quedan con las ganas porque no lo tienen, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes que tienen el don, ¿interactúan con Dios diario? Desaprovechamos esa comunión con Él. Cuando usted interactúa con Dios con las lenguas, Dios le habla. Dios hace que usted pueda escuchar cosas sobrenaturales, espirituales. ¿Amén? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona la liberación. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo funcionan las lenguas? Las lenguas no nada más es para hablar con Dios, también sirve para otras cosas. Y ahorita se lo voy a enseñar. Marcos 1:23. Perdón. Dice la Escritura: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Verdad? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Que dio voces. Usted va a decir, bueno, ¿y aquí dónde se ven las lenguas? ¿Verdad? Yo le voy a decir una cosa, le voy a dar un ejemplo. Hace tiempo atrás, yo le he dado ese testimonio, yo se lo doy una vez más. Mi esposa y yo, estando en la casa de un hermano,
con una hermana que invitaron a ese lugar. Empezamos a orar todos. Y yo les dije, vamos a orar en lenguas. Los que oren en lenguas empiecen a hablar en lenguas. Y empezamos a orar en lenguas, en ese momento los que sabíamos hablar. Y la hermana que fue invitada empezó a hablar en lenguas. Cuando empieza a hablar en lenguas, en automático el Espíritu me hace entender que las lenguas de ella no eran lenguas del Espíritu. En ese momento cuando le dije, cállate, y ella se cayó, empezó a enchoncarse. Cuando tú sabes usar los dones del Espíritu, y uno de ellos es las lenguas, tú vas a saber cuando son lenguas angélicas y cuando son lenguas demoníacas. Por eso tienes que estarte metiendo en la oración con las lenguas. Por eso se llama género de lenguas. Porque cuando tú ejercitas tus lenguas vas a poder entender cuando alguien está hablando en lenguas demoníacas. Amén. Cuando yo le dije cállate, en automático se cayó, pero se empezó a enchabancar. Vino la manifestación del demonio. Amén. Y empezamos a liberarla, ¿verdad? Ustedes que tienen lenguas, ejercítenlas, hablen, busquen hablar nuevas lenguas. Y se van a dar cuenta cuando en la iglesia alguien está hablando lenguas demoníacas. Tan solo los brujos que salen en las televisiones, la televisión, y empiezan a hablar en lenguas, son lenguas demoníacas, no son lenguas del Espíritu. Aunque dicen que Dios Padre está con ellos, sí, pero ¿cuál Dios Padre? ¿Verdad? Y la gente cree en esas lenguas. Y el cristiano piensa que son lenguas de Dios. No, hermano. Para eso sirven las lenguas, para que tú entiendas que no solamente es para hablar con Dios, que es lo más importante, sino que también es para interactuar en la liberación y aún hasta en la guerra espiritual. Le voy a dar otro ejemplo. Amén. 1 Corintios capítulo 14 versículo 13. ¿Cómo funciona en la liberación o en la guerra espiritual? Vamos a hablar de esto, importante. Cómo a través de las lenguas se descubren las artimañas del enemigo. ¿Saben ustedes que las lenguas son para descubrir lo que el diablo está haciendo? Amén. 1 Corintios 14, 13. 14, 13. Amén. Dice la Escritura: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Por eso existe otro don que se llama interpretación de lenguas. Le voy a dar un ejemplo más en esto. Hace tiempo atrás yo estaba con un grupo de pastores, nos reuníamos los pastores y empezábamos a orar por lo que íbamos a hacer, lo que llevábamos por las iglesias allá en Texcoco. Y de repente empezamos a orar en lenguas. Yo empecé a hablar en lenguas, hablar en lenguas. Cuando empecé a hablar en lenguas yo sentí algo en mi vida, algo diferente. En ese momento un pastor que estaba a mi lado empezó a interpretar las lenguas que yo estaba hablando. Y conforme yo iba hablando, el pastor le decía a otro pastor: dice el Señor que tu casa está siendo visitada por un poder de una bruja que te está maldiciendo a tu familia. Cuando dejé de hablar en lenguas, el pastor dejó de profetizar. ¿Qué empezamos a hacer? Guerra espiritual. Las lenguas también sirven para descubrir las artimañas del diablo, porque Dios revela lo que el diablo está haciendo a través de las lenguas. Entonces, las lenguas no solamente es hablar, es saber usarlas. Amén. ¿Ya capichi? Ok. Otro ejemplo, ahí le va. Vamos a hablar un poquito de la profecía. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 19. San Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. San Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. Amén. Dice la Escritura: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Dónde usó Jesús esa palabra profética? ¿En la sinagoga o en la calle? En la calle. En la calle. El apóstol Pablo dice que la palabra profética es para los incrédulos y para los indoctos, hablando de la iglesia, no habla de la gente de afuera. Sin embargo, Jesús usó la palabra profética para una persona de allá afuera. Amén. ¿Cuánta gente necesita una palabra profética? ¿Cuánta familia tuya necesita escuchar una revelación de parte de Dios para que puedan creer? ¿Sabe usted que la profecía es una de las señales más grandes que puede convencer a la gente para acercarse al Evangelio? Y sin embargo no usamos la profecía. Solamente la queremos usar aquí. No. Dios nos llevó a la Iztahuaca la semana antepasada. Allá Dios pudo darme palabra profética. Y le estuve hablando a la hermana. ¿Sabes, hermana? El Señor me mostró que usted hace años le pidió algo. Pues el Señor dice que se lo va a entregar. ¡Wow! La hermana se quedó maravillada. Porque Dios revela las intenciones. Usted tiene que estar usando la palabra profética, los que están profetizando, los que tienen profecía. Sea el don o el ministerio, tiene que estarse moviendo. ¿Cómo vamos a convencer a la gente? Dice San Juan capítulo 14, versículo 16, no es cierto, 16, 13, ¿verdad? Que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos hablará, nos revelará cosas que oye allá arriba. Amén. Y dice Jesús también, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, Él te va a dar la palabra para que tú le hables a la gente y la gente crea, se convierta, la gente escuche lo que el Espíritu tiene para ellos. ¿Cómo va a convencer a la gente? A través de la voz profética, hermano. Pero si no eres profeta, ¿cómo los vas a convencer? Amén. Pero no por eso quiere decir que no te va a usar el Espíritu. El Espíritu Santo te va a usar con la palabra de sabiduría y con la palabra de ciencia, que también va a ser para que tú le hables a la gente, para que los convenzas, les reveles cosas que están sucediendo en sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, ahí le va. Dentro de la profecía, ¿verdad? Hay algo importante. Samuel le dijo a Saúl algo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, cuando el Espíritu de Dios venga en tu vida, va a venir con poder y Él te mudará en un nuevo hombre. Él te mudará en un nuevo hombre. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, ocurre una transformación total en tu vida. Dejas de pecar, dejas de hacer lo que el mundo le agrada y empiezas a involucrarte verdaderamente en las cosas de Dios y no vas a tener otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. Pero algo le pasó a Saúl. Recibió al Espíritu, pero no aceptó el cambio. Si el Espíritu viene a tu vida, acepta el cambio total en ti. Deja de ser como eres y comienza a ser como el Espíritu quiere que seas. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted comience a tener interés verdaderamente en los dones. Nada más le di esos dones, no le voy a dar los demás. ¿Ok? Nada más le di una explicación de estos dones. Los demás, si usted quiere, después los vemos. Pero necesito que entienda algo. Que empiece a crear un interés verdadero en su vida, hermanos. Que empiecen a sentir dolor ajeno. Pero ese dolor los lleve a crear un interés por buscar los dones y tener algo para suplir la necesidad de la gente. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 17. Escuchen lo que dice la Biblia. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como usted y como yo. Tenía hambre, tenía sueño, tenía frío, tenía necesidades. Amén. Pero escuchen lo que hizo él. Y oró
fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuál es la diferencia de la oración de Elías a la oración de muchos cristianos hoy día? Él oró fervientemente, ¿verdad? Él oró fervientemente. El cristiano dice, pero yo diario oro, pero no hay resultados. Él oró fervientemente. ¿Qué significa fervientemente, mis amados hermanos? Yo tengo dos definiciones: ferviente o fervientemente, y fervoroso, que significa lo mismo, quiere decir que muestra entusiasmo o admiración. Necesitas entusiasmo en tu vida. Quiere decir que te entusiasmes por lo que puedes lograr. Maestro, llegaron, dice la escritura en Mateo capítulo 6 versículo 30, Marcos 6:30, que llegaron los apóstoles gozosos, con mucho entusiasmo. Maestro, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos, resucitamos muertos, hicimos muchas cosas. Llegaron con una euforia muy grande porque pudieron hacer lo que Jesús dijo que lograrían. Ese entusiasmo le hace falta a la iglesia. Que te entusiasmes por echar fuera un demonio. Que te entusiasmes por querer darle un milagro de sanidad a alguien. Que digas, wow, qué padre sería que mi enfermo se levantara cuando yo declare sanidad. Necesitas creértelo, pero necesitas entusiasmo. Necesitas crear un interés en tu vida. Ver que la enfermedad no es un límite para que puedas recibir un milagro. Tienes que entusiasmarte, tienes que moverte, tienes que tener ese ánimo de decir, wow, yo quiero que se levante. Señor, concédeme que cuando declare se levante, pero dilo con entusiasmo, con gozo, no con duda. La siguiente definición, que es fervor, tiene 2 definiciones. La primera es devoción, intensidad en el sentido religioso. Quiere decir que tienes que creerle a Dios, creer en Jesús y creer en el Espíritu Santo que te van a respaldar. Miren, cuando Moisés recibió de Dios el mensaje o la misión de ir a sacar al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, mira, cuando lleguen delante de Faraón, tú le vas a decir a tu hermano Aarón que él arroje su vara delante de Faraón y se va a convertir en culebra. ¿Amén? Yo le pregunto, ¿en ese momento ellos tenían el Espíritu Santo en sus vidas? No. Era el mismo Dios respaldándolo a ellos. ¿Amén? Dile que la suelte, cuando la soltó, ¡pum!, Dios hizo que se convirtiera. No fue el poder en ellos, porque ellos no tenían poder. Fue Dios quien hacía todo para respaldarlos. Dios siempre te va a respaldar cuando tú le crees a Dios. Cuando tienes ese ánimo, ese entusiasmo en tu vida, pero cuando le crees a Dios. Amén. Y la segunda definición es admiración, adoración hacia alguien o algo. Tienes que tener esa admiración hacia el Espíritu Santo. Wow. Si yo te tengo, voy a poder hacer esto. Si no te tengo, no voy a poder hacer nada. ¿Ok? Preocúpate cuando no tienes al Espíritu. Cuando lo tienes, puedes hacer maravillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué padre fuera que Benito en ese momento recibiera el milagro? Porque tú lo tocaras. ¿Qué padre fuera que al entrar al hospital la gente se levantara de las camas y los doctores quedaran sorprendidos? ¿Verdad? ¿Pero qué necesitamos? Tener interés, entusiasmo, creerle a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús. Amén. Ay, voy a echar fuera el demonio. Pues que quién sabe si puede. No tienes entusiasmo, no tienes interés. Y estás apagando tu don. ¿No entiendes? Vive en el entusiasmo del fuego de Dios, hermano, hermana. Ahora, fíjense nada más.
Jesús, para poder tener al Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? Estar 40 días en el desierto ayunando. Amén. La iglesia hoy día no ayuna. Y si ayuna, ¿por qué no hay unción? ¿Por qué no hay poder? Ahí le va. Ahí le va. Dice la historia de la iglesia, ¿verdad? El pastor William Seymour, de hecho yo les pasé ese video a mis hijos desde que lo buscaron. El pastor William Seymour oró y propuso un ayuno de 10 días para recibir al Espíritu Santo, el poder del Espíritu. Al tercer día del ayuno, cuando se cumplió el tercer día, antes de los 10 días, él ya estaba hablando en lenguas. ¿Pero qué es lo que hizo? Propuso en su corazón buscar al Espíritu, buscar ser lleno. Creó un interés en su vida, hubo un entusiasmo. 10 días marcó, al tercer día él estaba hablando en lenguas. Ayunamos, iglesia, ¿y por qué no hay respuesta? Porque no hay interés, no hay entusiasmo y no le creemos al Espíritu. No creemos realmente lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, no me dejará mentir. ¿Dónde está el fruto de la oración o del ayuno que hemos hecho? No hay respuesta. Jesús ayunó 40 días y dice la escritura de Marcos 4:14, y vino Jesús a Galilea en el poder del Espíritu. William Seymour propuso ayunar y orar durante 10 días, y el tercer día estaba hablando en lenguas. Los apóstoles, Jesús se fue y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ellos estuvieron esperando la promesa, y en el día del Pentecostés, ¡pum!, vino el Espíritu Santo a sus vidas. Perseveraban, unánimes, entusiasmo, interés, fe. Es lo que nos hace falta como iglesia. Volver a levantarnos en ese ánimo, hermanos. En serio, que nuestros hijos tengan ese ánimo. No nada más puro chispazo. Los chispazos a Dios no le sirven. Los chispazos los da el diablo. Dios es un fuego abrasador, un fuego purificador, dice la Biblia, hermanos. No chispazos. Entonces es tiempo de verdaderamente de regresar a las sendas antiguas. ¿Amén? Ahora, ya voy a terminar. ¿Por qué les digo esto? Vaya conmigo, Hechos capítulo 8, versículo 9 al versículo 11. ¿Qué es lo que sucede en la vida diaria? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Hechos capítulo 8, versículo 9 al versículo 11. Amén. Dice la escritura: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Saben cuál es el problema de esta gente? Que andan allá afuera, que andan movidos haciendo muchas cosas. Yo fui al hospital con mi hijo, una persona dando tarjetitas para préstamos funerarios, por si se muere tu familiar. En serio, hija, así están en los hospitales. Yo tengo la tarjeta, mejor la tiré, pero así están. Con el dolor ajeno están lucrando, hermanos. Ya ve el día que falleció el niño, ahí venían uno de una funeraria. Ahí estaban. Luego como cuervos para cazón. Otro, había un brujo ofreciendo sus trabajos. Yo dije: wow,
hay ningún cristiano aquí ofreciendo la sanidad. Tristeza para nosotros, hermanos. El mundo ofreciendo cosas para la gente, los brujos ofreciendo cosas para la gente. ¿Y el cristiano qué está haciendo? ¿Sí me entiende? Yo le di testimonio, hermano, cuando fui a orar por una niña, declaramos sanidad por la niña, y afuera teníamos un buen de gente que tenía oración para sus enfermos. Pude ver lo que es el trabajo, hermanos. Discúlpenme, no es hablar mal. ¿Cuántos hermanos llevan comida, café a los hospitales? Pero no llevan milagros. Oran por los enfermos, pero no hay resultado. ¿Sabe cuántos niños sanaron ese día? Todos los que estaban en terapia intensiva sanaron ese día, hermanos. Y yo entré a esta terapia intensiva para declarar sanidad sobre todos los niños. ¿Dónde estamos como cristianos? Llevas un pan, un café, pero lleva un milagro. Si no, mejor no lleves nada. Yo he visto hermanos bien entusiasmados. Vamos a llevar café, vamos a llevar pan. Y una semana, 2 semanas, 3 semanas, y nunca más después vuelven a llevar café. Porque no es fácil, hermano, desembolsar dinero para algo. Dice la Escritura, si Jehová edifica la casa, si Jehová, no edifica la casa, en vano los edificadores. Dios no se mueve por emociones, se mueve por convicción. ¿Cuántos hermanos llevan café pero no van llenos por Dios? Después dejan de llevarlo. Porque no llevan unción, no llevan poder, no llevan milagros, no llevan respaldo, hermano. Sin embargo, he visto hermanos que llevan café y hasta ahorita llevan años llevando café, pero también están haciendo milagros. Es ahí donde Dios te va a respaldar. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted entienda hoy este mensaje verdaderamente, hermanos. Empecemos a crear ya algo en nuestra vida que nos llame la atención. Que tengamos ese entusiasmo por la obra de Dios, pero ese gozo nos acabe. Que seamos guiados por el Espíritu Santo, no por una emoción nada más. ¿Amén? Este hombre engañaba a la gente con sus artes mágicas. Hoy día está sucediendo lo mismo. Tenemos que entrar en ese terreno nosotros. Dios nos llamó a despojar. ¿A quiénes? A los brujos de lo que están haciendo. Echarlos fuera de la tierra para tomar posesión de la tierra nosotros, hermanos. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo. Sacar toda la obra del diablo fuera, echar fuera a los brujos, a los hechiceros. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en los hospitales a donde deberíamos estar. ¿Cuántos centros de readaptación hay? ¿Cuántos cristianos están metidos en esos centros? Y no hay un milagro. No hay gente que haya sido restaurada. Porque es pura emoción, hermanos. Porque van sin poder, sin respaldo. Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y todo eso. ¿De qué les sirve estar ahí metidos si no hay poder de Dios? Ah, pero están trabajando. ¿Pero de qué trabajan? Nada más están ahí porque el diablo los quiere tener, hermano, no porque Dios los tenga. Porque si fuera de Dios, ese lugar ya hubiera sido transformado. Quitaran sus imágenes y se estuviera predicando el Evangelio. Y la gente ya no fuera alcohólica ni nada de eso. Pero sin embargo, no es de Dios todo eso que están haciendo. ¿Ok? Vamos. Deuteronomio 26, del 8 al 9. Escuche lo que Dios quiere que hagamos, usted y yo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 8 al versículo 9. Y sé que muchos hermanos se van a enojar por lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Si Dios respaldara lo que están haciendo en Alcohólicos Anónimos, ya hubiera cambiado la gente. Amén. Deuteronomio 26, del 8 al 9 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dios te sacó del mundo con poder, con señales, con milagros. ¿No recibiste una sanidad? ¿No recibiste un milagro de Dios? Por eso estás aquí. Amén. Dice: con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Dios te trajo una tierra de bendición. Sin embargo, no estamos aprovechando las bendiciones de Dios. Nos sacó con milagros, sí. ¿Y qué?
¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la abundancia? ¿Dónde está la sanidad en el cristiano? ¿Dónde están los milagros que deberíamos de tener hoy día? Abraham fue sacado de su tierra de Espartela y dice la escritura que fue un hombre riquísimo. Génesis capítulo 13 lo dice. Génesis 26, su hijo Isaac era un hombre poderoso y riquísimo. ¿Dónde está la bendición de nosotros sobre nuestros hijos? Dice Dios claramente, mi ángel irá delante de ti. Cuando el Espíritu Santo va contigo, está contigo, va delante de ti, vas a tener las bendiciones, hermano. Pero si caminas sin el Espíritu, ¿dónde están las bendiciones? El sol abrasador te va a consumir, la sequía va a estar sobre tu vida. El Espíritu está para cubrirte también, para bendecirte. Amén. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero no tenemos al Espíritu, ¿cómo vamos a dar bendición? ¿Ok? Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Escucha lo que dice. Los que tienen dones, es tiempo de despertar esos dones, mis amados hermanos. Vamos a despertar esos dones, vamos a despertar de ese sueño que hemos tenido por mucho tiempo como iglesia. Es el tiempo ya de despertar, de activarnos, de ser activos en la obra de Dios. Amén. Romanos 13, del 11 al 12 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cristo viene pronto, y cuando Él venga, ¿cómo te va a hallar? ¿Cómo va a estar tu lámpara? ¿Encendida o apagada? ¿Cómo va a estar tu vida? ¿Encendida o apagada? Aprende de la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:6. Ya voy a terminar, falta este y otro más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Aquellos que quieran ser predicadores, estén anotando, apunten, porque estas predicaciones les van a ayudar en el futuro. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Te está invitando el apóstol Pablo. Dios te invita hoy, iglesia, y te dice, no seas como los demás cristianos que están perdiendo el tiempo. No seas como los demás que no les interesan los dones. No seas como los demás que no quieren poder. No seas como los demás que se conforman con ver el dolor ajeno y no hacer nada por la gente. Sino que te despiertes y empieces verdaderamente a trabajar, hermano. Amén. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Espero que entienda el mensaje. ¿Qué está haciendo para la gloria de Dios? Amén. Es el tiempo ya de buscar los dones, de buscar el Espíritu. Verdaderamente metemos a lo que Dios quiere. Te has rodeado de mucha gente, compañeros de escuela, de trabajo, vecinos. Te los pone a un lado para que tú les prediques, les evangelices, pero también para que hagas un milagro en sus vidas. Deja el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice el apóstol Pablo, y comienza a hacer lo que a Dios le agrada. Comienza a crear ese interés en tu vida, que por ti mucha gente sea sana, mucha gente sea salva, por ti, porque te estás esmerando en buscar al Espíritu de Dios, tener comunión con mi Padre, hacer la voluntad de Dios,
tomar la autoridad que Jesús nos está dando, hermano. Y entonces por ti mucha gente se va a salvar. Por ti mucha gente va a ser sana. Por ti mucha gente va a ser liberada. Por ti mucha gente. ¿Y por qué digo por ti? Porque tú decides si quieres o no salvar a toda esa humanidad que te está poniendo Dios por delante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pónganse de pie, por favor. Pastor, yo quiero decir algo. Lo había olvidado hace 8 días que salieron a predicar. Igual me quedé con eso de que debía ser con los salarios de Dios. En la semana del aniversario, un poco antes, tuve un sueño en el que estábamos, pues no sé si todos, pero yo creo que la mayoría de las personas que me acuerdo que estaban en el sueño del hermano Juan Luis, el hermano Hilario, la hermana Susana, y estábamos ahí y en eso yo veía unos árboles que habían sido sacados estaban con todo y raíces ahí. Y yo decía, hermanos, estos árboles fueron quitados porque fueron sembrados en tierra no sana, no buena. La tierra no estaba presa para que estos árboles fueran sembrados ahí. Entonces, pues de alguna manera hemos visto que durante todos estos años la gente que llega no permanece. Entonces, pues yo oraba al Señor y pues en algún momento le pregunté por qué no. Y pues ahí está la respuesta. Entonces, pues lo que yo entiendo es que tenemos que orar por las personas a quienes se les entrega un volante, a que se les predica, para que sean tierra fértil. Amén. No nada más es repartir un volante, tomar los datos, lo que están haciendo, y estar orando por las personas, clamando por ellas. Señor, acéptalas. Y el Señor va a saber a dónde las lleva, de aquí o otra iglesia. Amén. Pero nuestra labor es no nada más dar el volante y bye bye, no. Estar orando por esa gente. ¿Por qué? Porque la semilla cae en buena tierra, o cae sobre el camino, sobre abrojos, sobre espinos, o sobre turrones de piedra. Tengamos cuidado, estemos orando, sepamos cómo estamos trabajando. Amén. Para no desperdiciar lo que Dios nos está dando. Pónganse de pie, por favor. Creo que es el momento de reconocer, en serio, que le hemos fallado a Dios, le hemos fallado al Espíritu Santo. Porque hemos creído una fábula nada más del Evangelio. Tenemos que crear una realidad ya del Evangelio en cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a mirar ya ese poder de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Tú tienes muchas necesidades con los tuyos, enfermos, con problemas, con adversidades. Y tú eres un instrumento en las manos de Dios, o deberías de ser ese instrumento en las manos de Dios, para hacer algo por cada uno de ellos. Pero mientras sigas separado del Espíritu Santo, mientras sigas separado de Jesús, y hagas como que oras, como que medio te interesa, esa gente se va a ir al infierno, y se está yendo al infierno. Y esas almas van a ser demandadas de ti. Es el tiempo ya de que tomes conciencia verdaderamente. Así como Cristo dio su vida por ti, tú tienes que dar tu vida por la gente que está perdiéndose allá afuera. No quiere decir que te crucifiques, sino que te pongas a trabajar por ellos y realmente los salves, porque tú les lleves ese mensaje, pero también ese milagro. Amén. Vamos a orar. Quiero que empiece a orar ahí donde usted está. Quiero que le pida a Dios perdón. Quiero que le pida perdón al Espíritu Santo por desperdiciar su vida en lo que no le ha aprovechado hasta ahorita. Pídale perdón por no tener los dones que Él quiere que usted tenga. En serio, hermano, es el tiempo de buscar esa unción. Es el